Doña Diana. 10 escalofriantes relatos prohibidos de brujas embrujadas revelados del mundo maldito. Era una mañana fría en el pueblo perdido entre montañas, y Miguel sentía un escalofrío en su espalda que le erizaba la piel. Lucía, su pequeña hija, había estado teniendo pesadillas terribles, gritando en la noche, su voz desgarrada por un terror que Miguel no podía comprender. Los susurros sobre la desaparición de varias mujeres en el pueblo estaban a la orden del día, y la atmósfera era cada vez más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de miedo. La comunidad, esos rostros arrugados llenos de desconfianza, murmuraban a sus espaldas sobre el famoso poder de Doña Diana, la curandera que supuestamente sabía de lo sobrenatural. Hasta ahora, Miguel había decidido ignorar tales historias, pero la desesperación le empujaba a buscar ayuda. Al llegar a la casa de Doña Diana, un mal presentimiento lo envolvió. La puerta chirrió ominosamente al abrirse, y el aire se llenó del olor a hierbas secas. Algo en él le indicó que no debería estar allí. Con cada paso, la sensación de ser observado aumentaba. La sombra de Doña Diana se proyectó en la pared. Sus ojos destellaban con un conocimiento oscuro que helaba la sangre. «He esperado por ti, Miguel», dijo con una voz grave. Le ofreció una poción que, según ella, podría alejar las pesadillas de Lucía, pero la advertencia que brillaba en su mirada lo detuvo. ¿Acaso era una solución o una trampa? Mientras tanto, las noches en casa se tornaron más pesadas. Lucía continuaba vislumbrando mujeres en su sueño, danzando entre sombras mientras susurros escalofriantes se apoderaban de la habitación. La desesperación de Miguel crecía. Hombres y mujeres del pueblo le daban la espalda llenos de temores y susurros. «No hablan, pero todos saben algo que tú no», le decían. Miguel, sintiendo la presión, se salió de su zona de confort. Necesitaba respuestas. Cuando una noche Lucía mencionó a alguna de las mujeres desaparecidas en su delirio, el terror anidó en su corazón. Esa misma noche regresó a la casa de Doña Diana, pero esta vez encontró un vacío escalofriante. Sin embargo, un atisbo de luces danzantes lo llevó casi en un trance hacia el bosque. Paseando entre la oscuridad, sentía cómo el suelo temblaba bajo sus pies, hasta que se detuvo en un claro donde el horror se desplegaba. Allí, entre sombras, llegó a ver a Lucía atrapada en un trance, rodeada por las mujeres de sus pesadillas, sus ojos desorbitados y sus cuerpos retorcidos como si estuvieran poseídas. El aire se volvió irrespirable. Miguel comprendió que esas mujeres eran parte de un culto, un ritual macabro que pretendía sacrificar a su pequeña. Justo en el momento en que se preparaba para enfrentar a esas sombras, sintió una mano fría en su hombro. Se dio la vuelta y se encontró con Doña Diana, quien, con una sonrisa siniestra, le dijo: «No puedes escapar de lo que está destinado a ser. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Miguel sintió que el pánico lo consumía. Al mirar a su hija, no podía creer que todo lo que había considerado solo historias de lejos se volviese su cruda realidad. La línea entre la salvación y la condena se desdibujó en ese instante. El bosque susurraba secretos, mientras las sombras danzaban más cerca. ¿Qué estaba realmente en juego? ¿Podría rescatar a Lucía
¿O era demasiado tarde? Su corazón se aceleró, atrapado entre el amor y el horror, y en ese momento crucial vio todo envolverse en una penumbra, y a lo lejos el oscuro eco de un ritual que prometía cambiar sus vidas para siempre. El aire en el claro se volvía cada vez más denso, como si los árboles absorbieran la luz y el oxígeno. Miguel, con los nervios a flor de piel, no podía apartar la mirada de Lucía, quien parecía estar en un estado de trance profundo, inmóvil y atrapada en un mundo donde las pesadillas eran reales. Las sombras danzadoras comenzaron a acercarse, sus figuras retorcidas como si de un baile macabro se tratara. Las mujeres que una vez habían sido parte de la comunidad, ahora eran sombras de lo que habían sido, sus rostros desdibujados y llenos de un vacío aterrador. Los ecos de sus risas distorsionadas resonaban en el aire, creando una sinfonía de horror que hacía que su corazón latiera con más fuerza. ¡Lucía!, gritó Miguel, lanzándose hacia ella, pero las figuras grisáceas se acercaron, formando un círculo a su alrededor. De repente, el tiempo pareció detenerse. Doña Diana, con su presencia imponente, caminó hacia el centro del claro. Sus ojos reflejaban la luz de la luna, brillando de un modo antinatural. Llevaba en sus manos un objeto que parecía un relicario antiguo, cubierto de símbolos, y comenzó a murmurar palabras en un idioma que Miguel no comprendía. «Su alma es crucial», dijo la curandera, cada palabra resonando en la oscuridad con un eco siniestro. «Ella es la última en el linaje. El sacrificio perfecto. Sacrificio». El solo pensamiento hizo que las entrañas de Miguel se revolviesen. La desesperación se transmutó en acción. Sin pensar, se abalanzó hacia Lucía, pero una fuerza invisible lo detuvo, empujándolo hacia atrás. El suelo bajo sus pies se sintió como si temblara, como si la misma tierra intentara atraparlo. Las mujeres comenzaron a danzar en torno a su hija, elevando sus brazos al cielo estrellado. Una risa perturbadora se alzó como un coro de almas perdidas en el abismo. Miguel sintió que su sanidad se desmoronaba, pero la visión de Lucía lo mantenía en pie. Atraído por una fuerza imposible, se arrastró hacia adelante. No podía rendirse. El relicario empezó a brillar intensamente, bañando el claro en una luz sobrenatural que hizo que las sombras se agitasen y comenzaran a chillar. Con cada palabra de doña Diana, la atmósfera se volvía más pesada, y una helada comenzó a brotar desde la tierra, extendiéndose como tentáculos desde su corazón. Miguel sintió que el miedo entraba en su piel, helando su ser, pero su amor por Lucía le dio fuerzas. «¡Lucía!», gritó de nuevo, su voz desgarrada atronando en la oscuridad, pero ella no reaccionaba, perdida en un mar de sombras. Miguel buscó algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarlo a romper el hechizo. Sus manos buscaron en su ropa hasta que encontró el amuleto que doña Diana le había dado accidentalmente, un fragmento de su desesperación. Sin pensarlo, lo sostuvo en alto, invocando una protección que nunca creyó que tuviera. El brillo del amuleto se intensificó, haciendo que las sombras titubearan y retrocedieran. Los gritos y risas comenzaron a desvanecerse, pero no sin una lucha. Las figuras clamaban en un idioma antiguo, mientras doña Diana apretaba los labios, enfurecida. Pero antes de que Miguel pudiera dar un paso más hacia Lucía, un grito desgarrador rompió la noche. No fue de su hija. Era el grito de los espíritus atrapados en el bosque, un reclamo de venganza. La atmósfera se volvió eléctrica, y de repente un viento huracanado se desató, arrastrando hojas y hojas muertas que giraban en estrépito. Y en medio de esa tormenta, una voz familiar susurró en su mente: «Papá, ayúdame». Con cada fibra de su ser y un último grito de desesperación, Miguel se lanzó hacia el centro del ritual, consciente de que su decisión podría sellar su destino o salvar a su hija. La oscuridad lo envolvió. Entonces todo se detuvo.
Un silente y profundo eco resonó, como un oscuro presagio que enviaba escalofríos a su columna. Miguel entendió que sea lo que fuera que hubiese, no estaba solo. ¿En qué lazo de sombras se estaba adentrando? ¿Qué precio tendría que pagar por su hija? El viento cesó bruscamente, mientras una risa mefistofélica invadía el claro. Las sombras lo miraban, y en un instante entre el bien y el mal, lo cernido por su amor le llevaría por un camino oscuro e incierto. El frío se apoderó de Miguel, un frío diferente, uno que calaba los huesos y lo dejaba casi inmóvil en ese paraje donde el terror tomaba forma. Su corazón latía con más fuerza, un tambor desgarrador que resonaba en medio del caos. La risita de las sombras se convertía en un eco retumbante que lo perseguía. De repente, el relicario brilló aún más, y la luz se intensificó, empujando a las figuras hacia atrás como si un nuevo poder hubiera emergido. Miguel sintió que su cuerpo se agitaba por la energía. El amor que sentía por Lucía palpitaba en su pecho, empujándolo hacia adelante, aún a costa de las advertencias de su razón. ¡Lucía!, gritó otra vez, desgarrando el aire, pero el eco se ahogó en la risa burlona de las sombras. A su alrededor, el oscuro y denso aire se tornaba pesado, y vio un atisbo de Lucía, atrapada, su rostro pálido y desprovisto de aliento. Su hija apenas lo miraba, como si estuviera en un letargo que no podía romper. «No», murmuró él entre dientes, la desesperación tormentosa comiéndose sus pensamientos. A su lado, doña Diana, como una figura aterradora moldeada por los miedos de generaciones, alzó el relicario de forma desafiante. Sus ojos relucían con posesión, y el aire parecía vibrar a su alrededor, distorsionando la realidad misma. Ella lo miró, y por un momento Miguel sintió que su voluntad se tambaleaba, como si su mente intentara ser devorada por la oscuridad que ella emanaba. «Ella es nuestra», gritó la curandera, sus palabras cortando el aire como una navaja afilada. «El linaje debe ser restaurado». Las sombras danzantes, como esbirros de un poder ancestral, se abalanzaron, intentando toparlo con el suelo, transformando la tierra en arena movediza. Miguel, usando su última reserva de fuerza, levantó el amuleto más alto, como si de esa pequeña joya dependiera su destino. El resplandor creció abruptamente, iluminando los rostros distorsionados de las mujeres, y por un momento, revelando su humanidad perdida. Sin embargo, la luz también convocó sombras aún más profundas, y de la niebla emergió una figura, lo que parecía ser una mujer de cabello largo y gris, sus ojos vacíos, reflejando un sufrimiento que traspasaba la existencia. «¡Libéranos!», gritó, y Miguel sintió que el aire se helaba, su aliento atrapado en su garganta. Un abismo se abrió en su corazón. Esa voz resonó con memorias de una infancia perdida, de sonrisas que se habían desvanecido. Empezó a murmurar nombres que Miguel conocía y que deseaba olvidar. Diana observó con regocijo, su risa inhumana reverberando en el claro. «Tu pequeña sintió nuestro dolor», dijo, dando un paso hacia adelante. La risa se transformó en un grito ensordecedor mientras las sombras se agitaban con conspicuas intenciones. Miguel se sintió desfallecer, pero un destello de coraje se encendió. «¡No la tocarás!», respondió, temblando de rabia. El amor que sentía por Lucía lo ató a la razón. Como un ancla en medio de la tormenta, con un grito colmado de ansias, se lanzó hacia doña Diana. Pero en el instante en el que su mano intentó alcanzarla, el relicario explotó en un brillo cegador y una onda de energía lo lanzó de espaldas, haciéndolo caer al suelo. Cuando su vista se aclaró, vio que Lucía, antes envuelta en sombras, ahora yacía en el suelo rodeada de un aura etérea. Miguel se acercó rápidamente, pero al llegar, un dolor punzante le atravesó el corazón. La imagen de su hija comenzó a desvanecerse como una fotografía quemándose en llamas.
«Papá», susurró Lucía, un eco doloroso que le golpeó el pecho. El claro se llenó de murmullos ininteligibles. Las almas perdidas estaban pidiendo algo, algo que él debía descubrir. Sin embargo, en ese momento, doña Diana alzó su mano y una sombra oscura emergió detrás de ella. Una bestia que parecía alimentarse de la incertidumbre, su grito resonando como un tambor. Miguel se sintió atrapado, y mientras veía cómo su hija comenzaba a desaparecer por completo, comprendió que no solo luchaba por su vida, sino por el destino de todos aquellos que habían caído antes que él. «¡Lucía!», gritó, pero su voz quedó apagada, opacada por la risa desquiciada de la curandera. Entonces, en la penumbra, le llegó una idea aterradora. El sacrificio no solo era de Lucía, estaba destinado a elegir el camino de la sombra o la de la luz. Y sobre todo, ¿quién sería realmente la víctima en este ritual maldito? Los ojos de Miguel se hicieron grandes, mientras comprendía que el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. El aire se volvió irrespirable, cargado de un hedor a carne en descomposición y sueños marchitos. Miguel sintió que su alma se desgarraba mientras miraba a su hija desvanecerse ante sus ojos. La risa de doña Diana ecoaba como un canto de sirena, seduciéndolo a la locura, y la sombra detrás de ella parecía cobrar vida, cada vez más corpórea, alimentándose del dolor que lo rodeaba. «¡Basta!», rugió, sintiendo que su garganta se rasgaba, pero su voz fue un susurro frente al grito del horror que sentía dentro. La criatura detrás de Diana se alzó, sus ojos rojos como brasas, brillando con malignidad. En su forma amorfa, Miguel pudo ver rostros distorsionados, almas atormentadas, clamando una liberación que no llegaría. El frío lo envolvía mientras su cuerpo luchaba por mantenerse firme. Sin embargo, su mente le decía que era cuestión de tiempo para que esa sombra lo devorara. Diana sonrió, un gesto nítido que hizo que su piel se erizara. «El poder no pertenece a los débiles, Miguel. Ella debe sacrificarse o todas quedaremos atrapadas para siempre», declaró, el eco de sus palabras resonando en cada rincón. La desesperación inundó los pensamientos de Miguel. Se le ocurrió que tal vez el relicario que había desatado tanto sufrimiento también podía ser su salvación. Pero antes de que pudiera formular un plan, un grito desgarrador cortó el silencio. Era Lucía. «¡Papá!», clamó con una desesperación que le atravesó el corazón. La luz que antes emanaba del relicario titiló, como si respondiera a su llamado. Era un destello tenue pero persistente, una esperanza asomándose entre la oscuridad. Miguel luchó contra el peso que lo mantenía en el suelo, arrastrándose hacia el relicario, pero mientras lo hacía, las sombras se abalanzaron sobre él, intentando atraparlo en un abrazo mortal. El eco de sus murmullos se volvió un coro de lamentos, voces de aquellos que habían sucumbido antes, atrapados en un ciclo sin fin. En un último aliento de coraje, Miguel tomó el relicario con ambas manos. La luz que emanaba se intensificó, arrojando una senda brillante que despejaba las sombras a su alrededor. «¡Lucía!», gritó de nuevo, sintiendo que su amor podía trascender incluso el peor de los abismos. Los ojos de su hija lo miraban, desgarradores. Las sombras que la rodeaban empezaron a retroceder, como si temieran la luz. Las risas de Diana se volvieron gritos de frustración. «¡No puedes!», gritó, su voz desgarrándose entre el orden y el caos. La criatura a sus espaldas, alimentada de oscuridad, pareció titubear. Una chispa de duda cruzó su rostro distorsionado. Miguel sintió que un nuevo poder se levantaba dentro de él, una fuerza que debía canalizar con urgencia. «¡Regresen a su condena!», gritó, apuntando el relicario hacia Diana. Un estremecimiento recorrió el suelo mientras la luz crecía y la fuerza del relicario se desataba. Las sombras se retorcieron y gritaron, pero Miguel no se detuvo.
La claridad se expandió intensamente como si el sol hubiera roto la oscuridad. El efecto fue inmediato. Las almas perdidas comenzaron a salir de las sombras, arrastrándose y retorciéndose con expresiones de horror. Las figuras de las mujeres, ahora cubiertas de luz, parecían desmoronarse, perdiendo su forma con cada segundo que pasaba, y al mismo tiempo Miguel sintió una conexión vital con su hija. Era como si representaran dos extremos de una balanza. Su sacrificio y su amor se entrelazaban en un solo hilo, amenazando con romperse. Entonces, en una explosión de destellos, luciérnagas doradas comenzaron a llenar el claro, invitando a los perdidos a regresar al camino de la paz. Pero, justo en ese instante, la sombra se abalanzó. «¡Lucía!», gritó Miguel, acercándose en un intento desesperado de salvarla. Pero era demasiado tarde. Un grito desgarrador salió de los labios de su hija, y Miguel sintió cómo el hilo entre ellos se cortaba. La luz del relicario se apagó de repente, dejando la noche más oscura que nunca. Las risas de doña Diana se convirtieron en un alarido resonando en el vacío. Las sombras, ahora sin control, comenzaron a atacar, y la figura de la curandera se desvaneció en la niebla, llevándose consigo la esencia de Lucía. Miguel se encontró solo en el caos. La sombra se dio nuevo poder, embriagando el aire con un miasma de pérdida y desesperanza. La risa de Diana aún resonaba, pero en algún rincón del miedo, Miguel supo que la batalla apenas comenzaba. Sintió que algo oscuro se acercaba con picardía, algo más que la sombra. «¿Qué has hecho?», susurró en la penumbra, ahora consciente de que el verdadero sacrificio estaba aún por venir. La noche no había terminado. El sacrificio requería un precio más alto. ¿Pero qué o quién sería la próxima víctima? La oscuridad se espesó, y Miguel se sintió atrapado en un mar de desesperanza. El eco de la risa de doña Diana se desvaneció lentamente, dejando un vacío que parecía absorber hasta el más mínimo rayo de luz. Las sombras danzaban a su alrededor, hirviendo de rabia y sed de venganza. Sintió el frío en sus huesos como una luz que lo aplastaba. Ya no había vuelta atrás. Mientras su corazón tambaleaba dentro de su pecho, una voz resonó en su mente. Una voz débil pero familiar. «Lucía». Miguel cerró los ojos, intentando recordar sus risas, el calor de su abrazo, ese brillo inconfundible en sus ojos. Sentía que la suavidad de su toque se consumía en la oscuridad que lo rodeaba. «¡Lucía!», gritó, pero su voz se perdió en el viento, como un susurro ahogado entre el dolor. Los murmullos de las almas atrapadas se hicieron más intensos, mezclándose en un caos que sacudía su mente. Miguel se arrodilló en el suelo cubierto de hojas podridas, la fría humedad empapando sus manos. Cada letra, cada palabra, había cobrado vida y ahora lo acosaban. «¿Cómo puedes liberarlas?», susurró una voz detrás de él. Era un eco de su propia desesperación, pero había algo más. Algo que lo hacía sangrar por dentro. Miguel giró su cabeza. Frente a él, una figura emergió de la penumbra. Era la sombra, esa misma que había devorado la esencia de su hija. Pero era diferente, más definida, más inquietante. La sombra sonrió, mostrando dientes afilados que relucían en la oscuridad. «No solo buscan liberarse, Miguel, buscan compañía», dijo la criatura, su voz un susurro escalofriante que sacudió su ser. La luz del relicario, ahora apagado, palpitaba débilmente como una vida agonizante. Era un recordatorio, un símbolo de lo que había perdido y aún podía recuperar. Miguel se levantó, buscando en su interior el coraje que a duras penas había encontrado antes. «Voy a salvarlas», gritó, aunque sus palabras resonaban más como una súplica que como una promesa. La sombra se rió, un sonido que retumbaba en el suelo.
Siguió absorbiendo la oscuridad a su alrededor, haciéndola más poderosa. Miguel, ahora atrapado entre el horror de lo que había perdido y el eco de quienes aún eran prisioneros, sabía que debía actuar. Con una determinación a prueba de sombras, buscó en sus memorias. Se acordó de las historias que su madre le contaba sobre antiguas tradiciones, rituales que podrían ofrecer una oportunidad de recuperar a Lucía. Las palabras salieron de su boca como un mantra, cada sílaba cargada de esperanza y miedo. Poderes antiguos que en la noche oscura reinan. Si eres tú quien me escucha, a mi hija devuélveme. La sombra se encogió y se estiró, como si sus palabras tuvieran un efecto sobre ella. De pronto, el ambiente cambió. El aire se congeló, y el eco de la risa de Diana pareció callarse. Miguel sintió un tirón en su pecho, un llamado. Era como si Lucía estuviera respondiendo, luchando en algún rincón de aquel oscuro abismo. La luz del relicario se encendió de nuevo, más brillante que antes, resplandeciendo en su mano, como si reclamara ser parte de él. «¡Vuelve, Lucía!», gritó, levantando el relicario hacia el cielo, desafiando a la sombra que ahora parecía temerosa. Un grito desgarrador resonó en el aire. No era solo el eco de las almas atrapadas esta vez, era Lucía, cada fragmento de su esencia, luchando por romper las cadenas que la mantenían prisionera. Pero la sombra no se rendiría tan fácilmente. Un viento helado surgió de la nada, derribando a Miguel y haciendo que el relicario cayera de su agarre. «¿Qué será de tu sacrificio, papá?», susurró la sombra, con una voz entrelazada en las llamas de lo que había quedado de sus sueños. Miguel no pudo evitarlo. El miedo se apoderó de él. Tenía que tomar una decisión, arriesgarlo todo para intentar salvar a Lucía o entregarse al dolor de su pérdida. Así, en la confusión, sintió que la conexión se debilitaba. De repente, un destello envolvente lo rodeó. Momentos de purgatorio pasaron frente a sus ojos, visiones de Lucía, de su vida antes de que todo esto sucediera. En cada destello, Miguel entendía que perder a su hija significaba perderse a sí mismo. Pero podría romper el ciclo de sacrificio. Y lo más importante, ¿estaría dispuesto a sacrificarlo todo por su amor? La sombra se acercó lentamente, ojos rojos, llenos de hambre y malignidad, reflejando sus peores miedos. A medida que Miguel se levantaba tambaleándose, el relicario descansaba solo, lejos de su alcance, brillando como una esperanza apremiante. Y en ese momento comprendió que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. «¿Quién se llevará al siguiente?», murmuró, desvaneciéndose lentamente en la niebla que se cerraba alrededor de él. La noche aún no había terminado. La sombra susurró un chantaje. Su verdad se acercaba, aterradora y fascinante. Pero al final, la verdadera batalla no solo era por Lucía, sino por su propia alma. ¿Podría Miguel resistir o también se convertiría en parte del oscuro legado de doña Diana? El aire se volvió aún más denso, como si estuviera cargado de un poder oscuro que retumbaba en el pecho de Miguel. Se sentía como un náufrago en una tormenta, rodeado de olas de sombras que chocaban entre sí, dispuestas a devorarlo. La noche parecía haberse estirado eternamente, cada instante una eternidad de terror. Miguel, aún tambaleándose por el golpe, miró hacia el relicario. La luz pulsante parecía llamarlo, un faro en la oscuridad. Atravesó la bruma, pero la sombra se interponía en su camino, impedía cada avance. A su alrededor, las almas perdidas yacían quietas, sus rostros deformados por el sufrimiento, exclamando en un murmullo que oscilaba entre la súplica y el lamento. De pronto, un grito desgarrador surgió de la nada. Aquella sinfonía de dolor le picó los oídos, uní de lamentos que retumbaban con fuerza en un crescendo aterrador. «¡Déjalas en paz!»,
gritó Miguel, su voz ahora resonando con una furia renovada, con una fuerza que ni él sabía que poseía. La sombra se detuvo, sorprendida por el desafío. Su risa, una vez burlona y aterradora, se tornó en una risa fría y sádica que elevaba la temperatura a su alrededor. Miguel sintió que el frío se colaba más profundo en sus huesos, un ardor que lo llenaba de pánico. «¿Qué harás?», susurró la sombra acercándose. El aliento frío cortaba como cuchillas. «Te faltan fuerzas, y tu amor no es más que una ilusión. Mira a tu alrededor». Con un gesto, la sombra hizo que el tiempo se detuviera. Las almas atrapadas comenzaron a fusionarse en un torbellino caótico a su alrededor, revelando rostros que Miguel había amado y perdido. La imagen de su madre, su abuela y, desde luego, de Lucía, cada una atrapada en su propio horror, cada grito que producía una punzada en su corazón. «No», se negó, con la voz quebrada pero firme, comenzando a recordar las enseñanzas de su madre sobre los rituales de protección, los secretos ocultos que podía invocar en momentos de desesperación. No era solo el amor lo que lo guiaba, era la memoria, el deseo de proteger a aquellos que amaba. Respondió a la sombra con una oración ancestral, su voz elevándose por encima del caos. El relicario comenzó a brillar nuevamente, llenando el aire con un brillo casi ensordecedor, haciendo que las sombras retrocedieran. «¡Sálvala!», gritó. «Lucía, ven a mí». La trama oscura que la sombra había tejido se rompió brevemente, permitiendo que el eco de su hija resonara en su corazón. En ese instante fugaz, vio el reflejo de Lucía entre las almas perdidas. Su voz, como un susurro de esperanza, se filtró entre el rugido del viento tenebroso. «Papá». Esa pequeña palabra, una chispa de luz, encendió una llama en el alma de Miguel. Entonces, con solemnidad, se arrodilló y comenzó a invocar el poder ancestral de las generaciones pasadas. Las palabras fluyeron de su boca, una mezcla de desesperación y fe. La sombra, ahora furiosa, se convulsó, tratando de sofocar el brillo, pero Miguel no se detuvo. De repente, el cielo se iluminó con relámpagos y el sonido estentório de trueno resonó como un cencerro en la distancia, como un eco de su propio dolor y sufrimiento. «La sangre de mis ancestros me protege», clamó. «Espero todo de ti, fuerzas del pasado». La sombra gritó, una protesta que retumbó en toda la noche. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, la adrenalina surgiendo incontrolablemente, pero su determinación era más fuerte. Sabía que necesitaba hacer una elección que podría cambiarlo todo. Un instante de vacilación lo invadió, y los ojos ardientes de la sombra lo atravesaron en busca de una debilidad. ¿Sería capaz de enfrentar su propio terror por la vida de Lucía? En el clímax de su invocación, una visión se desdobló ante sus ojos. Lucía, atrapada y aterrorizada, extendía su mano hacia él a través de la niebla de desesperación. «¡Papá, ayúdame!», gritó, y el sonido rasgó el silencio como un cuchillo afilado. El aliento de Miguel se detuvo. ¿Esa sería la última vez que la vería en aquel lugar? La sombra se reía, pero Miguel no iba a ceder. Debía proteger lo que le quedaba o todo estaría perdido, y en medio de la tormenta supo que si no luchaba con todas sus fuerzas, nunca volvería a ver a su hija. Su voz resonó en la oscuridad, mientras la luz del relicario estallaba en una explosión de energía pura, envolviendo todo a su alrededor. Pero entonces, un clamor de almas cargadas de venganza se alzó por encima de todo. Un eco que lo retó a ceder. La batalla no era solo física, era un asalto a su mente y corazón. Mientras el aire vibraba con diferentes voces, la más potente le gritaba: «Corres el riesgo de perder más de lo que amas». La sombra, aprovechando su momento de duda, atacó nuevamente con una fuerza desatada.
Miguel sintió cómo todo se precipitaba hacia el abismo. El relicario chisporroteaba y la luz comenzó a desvanecerse de nuevo. En ese momento de crisis, con el corazón estrujado por la ansiedad, tuvo una revelación. Lucía no estaba sola. Los otros espíritus de la oscuridad eran prisioneros igual que ella, y su odio hacia la sombra podría ser la clave para romper las cadenas que las mantenían. Miguel se enfocó. Un usuario de la oscuridad se convirtió en su fuente de fortaleza, pero su decisión tendría un precio. ¡Luchen conmigo!, gritó a las almas atrapadas, mientras comenzaba a canalizar su rayo de poder con el deseo de liberar a cada una de ellas. ¿Pero sería suficiente? La sombra lo miraba cada vez más aterradora, con una frialdad que helaba la sangre, y con cada palabra de coraje, Miguel sintió cuántas almas se unían a su llamado. La tormenta se intensificaba, los rayos iluminaban la oscuridad. Todo estaba a punto de estallar. El precio por la redención se daba en un voto sellado en la desesperación. Era en ese momento. La luz empezó a apagarse lentamente en su pecho. La sombra estaba ganando terreno, arrastrándolo hacia la perdición. Sería el sacrificio de una vida, lo que se requería para salvar a su hija. Mientras caía en la oscuridad, escuchó el clamoreo de las almas resquebrajándose entre risas y gritos. La última imagen que tuvo fue la de Lucía, sonriendo. Pero antes de que todo se desvaneciera, un último reflejo de luz le reveló la verdad que lo dejó helado. En la elección, el verdadero terror no estaba en lo que perdería, sino en lo que estaba a punto de descubrir. ¿Sería Miguel el siguiente en unirse a las filas de la sombra? No antes de que él decidiera el resultado final. Miguel sintió cómo la oscuridad lo engullía. Cada palabra que había pronunciado vibraba en el aire como campanas, resonando con el eco de sus miedos, sus deseos. El relicario, su último bastión de luz, temblaba entre sus manos como si reconociera la lucha interna que libraba en su pecho. La sombra se alzó, cada vez más monumental. «Eres un tonto», rió grotescamente, su voz un susurro hiriente que serpenteaba por el aire. «¿De verdad crees que puedes salvarlas? No puedes ni salvarte a ti mismo». La tormenta embravecida a su alrededor reflejaba el caos en su interior. La luz del relicario comenzó a titilar, luchando por mantenerse viva, como él. Miguel respiró profundamente, sintiéndose ahogado. Si iba a caer, prefería hacerlo luchando. En ese instante crucial, recordó la sonrisa de Lucía. Con el dolor instalado en lo más profundo de su ser, Miguel cerró los ojos y evocó el poder que había olvidado. Era un murmullo en sus venas, un eco de sus antepasados que había desatado al abrir el relicario. Una mezcla de amor y dolor lo invadió, convirtiéndose en su fuerza. «Soy Miguel», pronunció, su voz ahora resonando con un nuevo vigor. «No me temo a ti». Las almas atrapadas comenzaron a girar como un torbellino de luces y sombras a su alrededor. Una chispa de esperanza brotó del fondo de su corazón. Miguel extendió su mano, intentando conectar con aquellas almas perdidas. Visualizó sus rostros, los que había amado y perdido, y les dio voz. «Luchen, luchen por su libertad». Un grito colectivo emanó de ellos, un estallido de rabia y voluntad, haciendo que la sombra retrocediera por unos momentos. Miguel sintió cómo la energía se intensificaba, fluyendo hacia él, empoderándolo. «¡Juntos!», gritó, sintiendo un torrente de energía que nunca había experimentado. La luz del relicario brilla intensamente, ahora acompañada por la luz de las almas liberadas. La sombra se encogió, consciente del peligro que ahora representaban. Su rostro contorsionado se volvió feroz, su furia palpable. «No pueden ganar, son solo ecos», dijo, visiblemente temerosa. La conexión con las almas fue intensa. Miguel podía sentir cómo su fuerza crecía.
Estamos unidos, pensó. Su valentía despertó a más espíritus. Pero ahora, la sombra estaba lista para contraatacar. Con un movimiento descabellado, estiró sus brazos, creando tentáculos de oscuridad que apuntaban hacia Miguel y sus aliados. Las almas comenzaron a gritar. El aire volvió a llenarse de caos. ¡No cedas!, gritó una voz familiar entre el estruendo. Era Lucía. ¿Dónde estaba? Miguel gritó su nombre, pero el rugido del viento apagó su voz. La sombra se abalanzó sobre él, apuñalándolo con desesperación, buscando romper su concentración. Las sombras lo arrastraban, y la conexión con las almas parecía tambalearse. Miguel sintió que su energía se evaporaba. Todo su cuerpo cansado se doblegaba ante la presión. Entonces, mientras la oscuridad lo consumía, vio a Lucía de nuevo. La imagen de su hija, de su risa pura, lo llenó de una energía inesperada. ¡Luz!, gritó, y mientras lo hacía, la conexión estalló en un rayo de luz brillante que iluminó la noche. Las almas, ahora unidas a él en ese instante mágico, sentían lo mismo. Miguel levantó el relicario y junto a él un espectáculo vibrante se formó. La sombra, atrapada entre una lucha imposible por liberar su mismo miedo y la fuerza del amor de Miguel, quedó atrapada en el centro. ¡No más! Con esas palabras, Miguel lanzó la luz hacia la sombra. La explosión de energía iluminó todo. Ya no era solo Miguel. Varias voces se unieron a la suya. Mantras ancestrales que se conocían incluso desde el pasado. La sombra gritó, pero su protesto se diluyó en ese claro resplandor de unidad. Sin embargo, justo cuando parecía que la sombra se desvanecía, un giro inesperado ocurrió. Un oscuro tentáculo se lanzó hacia el relicario, destrozándolo de manera estrepitosa, dejando caer fragmentos ardientes sobre el suelo. Fue un clamor ensordecedor. El aire se volvió espeso y una risa retumbante resonó, una risa que prometía que el horror apenas comenzaba. «Te mostraré lo que has desatado», susurró la sombra entre las sombras, su voz un eco helado que caló hasta los huesos de Miguel. Y en esa oscuridad, el terror finalizó con una promesa siniestra. No solo luchaban por salvar a Lucía, sino por evitar que un mal antiguo despertara. Miguel supo que lo peor aún estaba por llegar y que tal vez la lucha apenas comenzaba. ¿Podría descubrir el verdadero origen de la sombra y sus poderes antes de que fuese demasiado tarde para él y su hija? La respuesta acechaba en la oscuridad. Miguel se quedó paralizado. Los fragmentos del relicario chisporroteando en el suelo como estrellas muertas. El eco de la risa siniestra aún reverberaba en su mente, en cada rincón de su ser. La sombra se movía rápidamente, desenfrenada, como un animal al acecho, lista para atacar su vulnerabilidad. Miguel sintió el aire hacerse más denso, como si cada aliento fuera un esfuerzo monumental. Necesitaba claridad, una manera de entender lo que estaba pasando. Su mirada se deslizó por las sombras que resplandecían alrededor, buscando respuestas en los rostros espectrales que ya no eran visibles. Había una historia detrás de esa criatura, algo que había despertado con la destrucción del relicario. Entonces recordó. Historias susurradas en su infancia sobre doña Diana, la bruja más temida del pueblo, conocida por su poder oscuro y su sed de venganza. Las ancianas del barrio hablaban de ella con respeto y temor, incluso en sus bien intencionadas advertencias contra el mal. «Nunca la desafíes, ella se alimenta de tus miedos», solían decir. ¿Era ella? La sombra que le hacía frente ahora. Miguel se entregó a los recuerdos. Necesitaba más. Pero un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Lucía, su hija, su luz, resonaba en su mente como un tambor lejano. Los ojos de Miguel se centraron en el horizonte oscuro.
Sin poderlo evitar, corrió en su dirección, atravesando ese abismo que se derrumbaba a su alrededor. La lluvia caía como puñales, cortando la piel, un recordatorio cruel de la realidad que enfrentaba. El aire estaba impregnado de un hedor a azufre, latente y amenazador. Con cada paso que daba, su corazón tamborileaba en su pecho, acelerando su deseo de alcanzar a Lucía. Sin embargo, la sombra lo siguió, adaptándose a cada movimiento, convirtiéndose en lo que él más temía, creciendo y moldeándose a la forma de sus propios recuerdos más oscuros. «¡Lucía!», gritó desesperadamente. La única respuesta fue el eco de su voz, un susurro perdido entre la tempestad. De repente, figuras aparecieron, unos rostros conocidos entre el tumulto de la tormenta. Eran las almas, pero ya no eran luces. Estaban distorsionadas, sus miradas llenas de desesperanza y sufrimiento. Sus bocas se movían, murmurando advertencias, pero Miguel no podía entender. La sombra se alimentaba de sus sufrimientos, y ahora esos espíritus parecían formar un ejército, pero uno que no podía salvarlo. Un escalofrío recorrió su espalda. La sombra crecía, envolviendo a las almas perdidas, convirtiéndolas en criaturas de su propia pesadilla. Miguel sintió que su fortaleza se evaporaba. Estaba solo en un mar de oscuridad, arrastrado por la fuerza de un horror antiguo. ¿Acaso había alguna manera de luchar contra esto? ¿De sacrificar algo más para liberar a su hija de este horror? Pensaba, mientras la desesperación lo invadía, creando un laberinto de dudas dentro de su mente. Entonces, un grito entre el caos rompió su angustia. Lucía. Su voz era un faro, intermitentemente brillante en la oscuridad, pero estaba distante, más allá de su alcance, enredada en un hilo de sombras que, parecidas a serpientes, la sostenían contra su voluntad. «Miguel», llamó su voz desgarrada. La sombra se lanzó hacia él, poderosa, arrogante. Miguel sintió la energía de sus antepasados resonar de nuevo, pero esta vez no estaba seguro si sería suficiente. Su mente giraba, buscando respuestas, pero solo cadenas de recuerdos arrastrados por la desesperanza llenaban el vacío. «No permitiré que la tomes», gritó, levantando las manos, y aunque su corazón estaba hecho trizas, encontró un atisbo de valor para enfrentar la tormenta. Pero entonces la sombra se detuvo, y todo lo que creía conocer sobre ella cambió de repente. Su forma comenzó a fragmentarse, desdibujándose, revelando algo atroz en su interior, algo familiar. Miguel sintió un escalofrío helado recorrerle la columna. Era posible. La sombra no solo representaba el mal, sino que representaba un antiguo dolor, su propio miedo transformado. Podría ser que esta criatura era un reflejo de su propio fracaso, y en el núcleo de esa oscuridad creía vislumbrar el rostro de Lucía. «¡No!». Su voz se quebró. La verdad lo golpeó. La luz de su hija corría grave peligro y debía enfrentar su dolor si deseaba salvarla. Un grito desgarrador llenó el aire cuando el tentáculo de sombra se abalanzó hacia él, dejando entrever el rostro de Lucía, aún atrapado en el horror. Miguel sabía que no quedaba mucho tiempo. Lo único que podía hacer era enfrentarse a su propio miedo, un último destello de esperanza. Y con esa corazonada se vio obligado a tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Podría arriesgarlo todo por una oportunidad? ¿Se atrevería a mirar dentro de su oscuridad? Su resolución temblaba en el aire al mismo tiempo que la sombra se cernía sobre él, y en ese momento todo cambiaría. Miguel sintió cómo el terror lo invadía, una ola de desesperación que le convencía de que ya no había retorno. La sombra, ahora aún más grotesca, se convertía en una demostración de todo lo que había tratado de ocultar, sus miedos, sus fracasos como padre y la culpa de no haber podido proteger a Lucía en momentos anteriores. Cada segundo que pasaba se sentía como una tortura.
El rostro de su hija brillaba en medio de la oscuridad, pero también se desvanecía, como una imagen pixelada en una pantalla rota. «Lucía, aguanta», gritó desesperado mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El eco de ese grito resonaba y cada repetición se transformaba en un lamento aterrador. La sombra pulsaba, una masa de ira y rencor que se retorcía, ansiosa por devorarlo todo. A su alrededor, los espíritus seguían atrapados, formando una atmósfera densa que le recordaba a un volcán a punto de erupcionar. Los rostros que miraban desde la oscuridad estaban marcados por el sufrimiento, como si ellos mismos hubiesen sido sacrificados al igual que su propia niña. «La venganza no sanará tu dolor», le gritó a la sombra, reconociendo en sus tentáculos la tristeza de las almas caídas. Pero en su interior, Miguel sabía que ese grito era, en verdad, un lamento hacia su propio vacío. ¿Acaso había fluido su impotencia en aquel horror que ahora lo acechaba? Una sombra brillante emergió del fondo oscuro. Era la figura etérea de doña Diana, su rostro obteniendo forma a medida que se acercaba, un espectro envolvente que atraía a las alas de las almas perdidas. La risa siniestra de la bruja resonó como un eco en su mente. «Te dije que nunca me desafiaras, Miguel. Vas a enfrentarte a mí con vacíos argumentos». Miguel sintió que el suelo bajo sus pies temblaba con fuerza. Recordó las advertencias, los cuentos de las ancianas que hablaban de las maldiciones de doña Diana. Entonces, anidó en su mente una idea desesperada, una forma de liberarse. Sabía que debía enfrentar su dolor, su culpa, un acto de sacrificio que podría brindarle una forma de redención. «Tú no eres mi hija», rugió intentando despejar la confusión en su mente. La sombra retrocedió por un instante, como si se viera afectada por su afirmación. En un arranque de valentía, Miguel decidió enfrentar su propia historia. Avanzó, el miedo transformándose en una determinación ruidosa. Cada paso que daba hacia la sombra se sentía como un viaje, adentrándose en su propia alma. En su mente, las memorias de los momentos fallidos con Lucía volaron como flechas. La vez en que no la escuchó, los días que le robó a su infancia buscando soluciones en lugares equivocados. «Lucía, te prometo que lo haré mejor», gritó de nuevo, su corazón latiendo con fuerza. El viento aullaba como un lamento, y la sombra se empezó a desgastar, vacilando, como si el eco de su resolución resonara en lo más profundo de su ser. Pero antes de que pudiera afianzarse en esa promesa, el terreno bajo él se desmoronó. El pánico lo invadió cuando fue incapaz de ver a Lucía. Las serpientes de sombra empezaron a enrollarse en su cuerpo, dándole la sensación de que su ser se fragmentaba en 1000 pedazos. Desesperado buscó fuerzas donde no las había. «No», gritó mientras la oscuridad lo devoraba. Cada vez era más difícil distinguir entre la realidad y la pesadilla. A su alrededor, los murmullos de los espíritus se incrementaban y el dolor de sus almas lo cercaba. ¿Qué había hecho? En ese instante, todo se tornó silencioso. Una calma abrumadora llenó el aire ensordecido. Entonces, como un susurro, Miguel entendió algo. Si esta era su culpa, debía cargar con ella, pero también debía luchar para liberarse del peso de esa sombra. Aun así, el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Unas sombras desdibujadas comenzaron a moverse, tomando forma. Esa forma ya no era solo su propia oscuridad, era un ejército de sus propios temores, de las almas que lo observaban. Y entre ellos se podía ver a Lucía, su rostro pálido, atrapado y gritando en una amalgama de terror. ¿Podría realmente salvarla enfrentando su propia sombra, o todo estaba destinado a sucumbir en la oscuridad? La pregunta lo atravesó como un puñal y Miguel se sintió más perdido que nunca. Pero un cambio crujiente resonó detrás de él,
un nuevo grito que no era de terror, sino de esperanza, o era una trampa más. Las sombras dejaron de moverse, y Miguel supo que, para enfrentar esa batalla, debía unirse a algo más grande. Tenía que buscar la conexión con aquellos espectros, una chispa entrelazada que reviviera su luz en medio del oscuro horror. Todo dependía de eso, jugadores de una tragedia inminente, donde el valor tendría que ser una forma de magia. Y así, Miguel respiró hondo una vez más y avanzó hacia esa sombra viva que absorbía la luz. Su propia certeza afilada se convirtió en el único faro en la negrura que lo rodeaba. Pero entonces, en el instante que se acercaba, una voz familiar flotó en el aire, un eco marcado por un pasado oculto. «No le creas, Miguel, no todo es lo que parece». Y en ese momento, la sombra se desató, liberando un poder que no podía comprender. Miguel sintió cómo la oscuridad lo envolvía, como un manto para oprimirlo al suelo. En su agonía, una verdad penetró su mente. No solo luchaba por Lucía, sino también por sí mismo. Recordó las palabras de su madre sobre la fuerza de la familia, el vínculo que trascendía incluso entre la vida y la muerte. «Eres parte de algo más grande», resonó en su interior. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó. Sus ojos se encontraron con el resplandor tenue del relicario, aún en el suelo. A pesar de que parecía una reliquia rota, Miguel sintió su energía vibrante. Un destello de luz emanó de él, y en ese breve momento, el eco de Lucía resonó en su corazón. «Papá, no te rindas». La sombra, ahora consciente de su determinación, se retorció con furia. Era una bestia desesperada, ansiosa por devorar la esperanza que se atreve a cuestionarla. Pero Miguel, con su dolor en el pecho y recuerdos en su mente, se acercó al relicario con pasos firmes. «Te enfrentaré, doña Diana», dijo sintiendo que su voz temblaba, pero con la certeza de que no podía rendirse. Recordaba viejas historias sobre los ancestros, sobre sacrificios y amor, sobre luchas que no valen solo por ellas mismas, sino por la eternidad de los recuerdos. La sombra se rió, un sonido desgarrador que reverberaba en el claro. «Eres un necio, Miguel. ¿Acaso piensas que tu amor puede vencerme? Quizá no. Pero sé que el amor de Lucía y de todos los que han caído aquí es más fuerte que tu oscuridad», respondió, levantando el relicario. La luz pulsó intensamente. Las almas atrapadas comenzaron a girar a su alrededor, y Miguel sintió cómo se unían a él. «Estamos contigo», susurraron como un viento que acunaba su determinación. Fue un momento mágico, donde la solidaridad traspasó las barreras del miedo y la duda. «Lucía, vuelve», gritó, y aquella palabra se convirtió en un grito de guerra. La luz del relicario estalló, y los colores del amanecer se filtraron a través de la penumbra. Miguel sintió que su cuerpo, unido a los espíritus, cargaba con un nuevo poder. La sombra chilló, sintiendo el peligro. «No, no puedes hacer esto». Pero Miguel, impulsado por el amor y el anhelo, canalizó aquello en un grito profundo. «Tu dominio ha terminado». La luz creció incontrolable. A medida que estas palabras se pronunciaban, el relicario se convirtió en una explosión de energía, rayo de vida que rasgó la oscuridad. Era un llamado a todos los que habían sido atrapados en la red de la sombra. La luz envió ondas a sus seres queridos, incluso a Lucía, y sintió su mano entrelazarse con la suya. Entonces un calor comenzó a llenar el claro. Las sombras gritaron, retorciéndose ante la luz. La figura de doña Diana se dibujó en las llamas de la energía, con su risa aguda, convertida en un lamento ante el poder del amor desatado. Miguel sabía que este era su momento. Cada grito, cada lágrima, cada sacrificio, se convirtió en una ráfaga de luz que emanaba de los corazones de los que se habían ido y de los que aún luchaban. Y cuando la luz alcanzó su punto máximo, todo giró en un resplandor vivo, y Miguel se sintió ligero,
como si todo el dolor que había llevado se desvanecía. «Adiós, doña Diana, este es el fin», gritó con toda su fuerza. La sombra se dispersó y en un último intento de aferrarse a su poder, desapareció en el aire, devolviendo la paz a las almas atrapadas. Miguel cayó al suelo extenuado, pero con una extraña calma que lo envolvía. Se sintió libre, como si una gran carga hubiera sido levantada de sus hombros. Y ahí, entre la luz que empezaba a iluminar el claro, vio a Lucía. Ella estaba allí, con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Se acercó a él, su figura brillando como el sol. Miguel sintió que el amor volvió a nacer en su pecho. «Papá, lo lograste», dijo ella, mientras se lanzaba a sus brazos. Todo el sufrimiento del pasado se desvaneció, como un recuerdo oscuro que finalmente encontró su conclusión. «No, Lucía, fuiste tú quien me devolvió», respondió él, sintiendo las lágrimas caer por sus mejillas. Juntos formaron un abrazo envuelto en una luz cálida, repleta de un amor reconfortante que abrazó sus corazones. El ecosistema oscuro comenzó a cambiar. La neblina se disipó y el bosque volvió a la vida. Los murmullos de las almas liberadas sonaron como una melodía ligera y la tormenta se desvaneció en un sereno amanecer. Miguel y Lucía se alejaron juntos del claro, cada paso lleno de esperanza para un nuevo comienzo, un futuro sin sombras. Ambos sabían que en la lucha contra la oscuridad, el amor siempre sería su luz más poderosa. Y así, se despidieron de un pasado sombrío que habían vencido, emprendiendo un camino hacia un horizonte lleno de promesas. Este era el final de una batalla, pero el comienzo de una vida renovada, juntos. Ahora, si realmente has disfrutado de esta emocionante y desgarradora historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No esperes ni un segundo más. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar al algoritmo y ayudar a que más personas descubran este contenido impresionante. ¿Te ha sorprendido el final? Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y pensamientos sobre la historia. Tu opinión es muy importante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión increíble. El momento de apoyar a la comunidad de historias es ahora.